que suscita desde que corrió la lista del PP y se supo que Mar Galcerán, de 45 años, iba a ser la primera diputada en España con síndrome de Down. Va a lo suyo, a aprender las rutinas, a adaptarse a su nueva vida en estos espacios que además para cualquier ser humano son complejos. Estamos hablando además del desarrollo de leyes, nada fácil, pues un escenario como el Poder Legislativo, y con Caroline Ruiz, directora ejecutiva de la Asociación Civil de Buena Voluntad, experta en capacitar en el ámbito laboral a personas con discapacidad, vamos a justamente a conversar y revisar pues que es un avance, ¿no? En este caso en España, pero hasta qué punto esto es factible en otros países, cómo lo ve ella y cómo es ese proceso de adaptación, por ejemplo, para un trabajo complejo, como digo, sea quien sea, con discapacidad, no discapacidad. Carolyn, ¿cómo lo ves tú? Bienvenida, buenas tardes. Bueno, es maravilloso porque quiere decir que se están abriendo los espacios a un mundo diferente, a un mundo inclusivo. Como bien lo digo, siempre la preparación, la capacitación es muy importante. Mar en todas sus declaraciones comenta que estudió en la universidad, que participó en un partido político, claro, que además ha hecho mucha labor social. Para poder llegar allí hubo un esfuerzo, un sacrificio, donde cualquier persona que espere un cargo como este de diputada tiene que prepararse para poder cumplir los grandes retos. Pero a mí me parece fantástico que Mar lo haya logrado y que se pueda replicar en otros países, porque además en políticas públicas podrían verse reflejados las necesidades de una población que es tan vulnerable, tan olvidada. Ella comentaba en sus entrevistas que ha sufrido muchísimo de bullying, de maltrato de repente verbal de sus compañeros de estudio, de que la rechazaban. Y yo creo que el mundo debe abrirse a un mundo de oportunidades, a un mundo diferente, donde las personas con discapacidad tienen tanto para dar. Sí, de hecho ella, entre otras observaciones, por ejemplo, y sobre esa experiencia que está viviendo, dice que ella recuerda que fue presidente 4 años de la entidad As Down, y si bien manifiesta la conveniencia de hablar de personas con capacidades diferentes, a ella le da la sensación de que cuando hablas de discapacidad estás negando capacidades. No digo que no se diga discapacidad ni síndrome de Down, pero prefiere ella decirlo de otra manera. Pero es interesante el punto. Puedes estar negando otras capacidades, pero también puedes estar reconociendo que tienes esas, pero que tienes otras fortalezas, ¿no? Como dices tú, trabajar sobre la base de esas fortalezas, pero sobre todo además la preparación. Y eso aplica en el caso de ella, por ejemplo, dentro del síndrome de Down, pero también para cualquiera, con discapacidades o no, con enfermedades o no. La preparación es fundamental, aplica para todo aquel que aspire, por ejemplo, a un cargo como diputado en el Poder Legislativo, para algo tan importante como hacer las leyes de un país. Claro, y además que, mira, ella puede, cualquier persona que quiera tener grandes metas, tiene que prepararse en la vida, buscar un trabajo acorde a sus habilidades y destrezas. Y ese es el éxito que nosotros decimos en Buena Voluntad. Si tú consigues un trabajo acorde a tus habilidades y destrezas, lo potencias, te preparas, el éxito realmente está asegurado. Esto es para cualquier persona. Nosotros cuando hablamos de personas con discapacidad no llevamos personas con discapacidad al trabajo, llevamos personas a trabajar, ¿no? Entonces nos demuestran todos los días que son excelentes trabajadores, que salen dentro de los primeros que salen en el cuadro de honor de los trabajadores, porque se destacan por ser educados, motivados, respetuosos, y yo creo que tienen mucho para enseñarnos a todos. Entonces, en una sociedad tan diversa donde la gente piensa que la discapacidad está tan alejada, y todos tenemos limitaciones, todos tenemos habilidades, y ver que eso va disminuyendo. Todos vamos teniendo limitaciones en la medida que envejecemos, sí, y van a ir creciendo. Entonces yo creo que una de las cosas bien importantes que nos ayuda a las personas con discapacidad es ver un mundo diferente, donde hay necesidades distintas, donde todos al final vamos a tener una limitación, y parte de eso es preparar el mundo a ser más accesible. Y una de las cosas que más cuesta es la parte actitudinal. Juzgamos, mira, no estará preparado, pero no sabemos la trayectoria de esta persona maravillosa que ha hecho una trayectoria en la parte política, social, que
que va a reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. Sí, este artículo es, bueno, interesante como para que lo lean completo. Es uno de los medios que ha reseñado este caso, por supuesto. El país.com habla de Mar Galcerán, de esa primera diputada con síndrome de Down, bueno, que ha sido noticia, justamente está recién viviendo la experiencia, pero cuenta incluso de esa trayectoria a la que se refiere Carolyn, nuestra invitada, Carolyn Ruiz, directora ejecutiva de la Asociación Civil de Buena Voluntad, porque la verdad es que la trayectoria es larga, las experiencias muchas, o algunas muy buenas, otras no tanto, y sobre eso y más, justamente están ellos escribiendo en este artículo, este caso particular que nos invita a la reflexión, a generar conciencia y también a cambios, ¿no? Cambios orientados, por ejemplo, a esa valoración y la inclusión. En este caso estamos hablando de síndrome de Down, pero subraya, por ejemplo, acá Caroline, me parece interesante, dentro de las muchas frases que ella, pensamientos que ella comparte sobre esas propias experiencias. Ella dice bueno, que tiene que cambiar la percepción, incluso el trato que hay hacia ellos, ¿no? Que muchas veces como niño, como el niño ingenuo, que ya por ahí ya hay hasta una interpretación equivocada, que la ignorancia, bueno, es muchas veces atrevida, y en este caso este artículo, entre otras cosas, cuenta, lo voy a leer este pedacito para tu comentario final. Su despacho todavía está tan vacío como los de sus compañeros que han estrenado escaño esta semana, ¿no? Allí explica que de niña no se sintió apenas discriminada, sobre todo en comparación con la adolescencia. Ahí sí que te enteras mucho más, dice ella. Lo que más le molestaba eran ciertas actuaciones, sobre todo los que decían unas cosas y hacían otras diferentes. Siempre hay tópicos que hay que luchar para eliminar, como tratarnos como niños, como angelitos, como niños eternos. Hay muchos prejuicios y se hacen comentarios desde la ignorancia. La verdad es que mucha gente dice cosas y en realidad las desconoce, y eso puede aplicar también, lo podemos transportar a muchas otras, ¿no? Áreas de vida, en general, temas. Claro. Comenta en tono sereno. Justamente eso, Gladys, ver a las personas con discapacidad diferentes, yo creo que tienen los mismos derechos y deberes que un ciudadano común. Yo cuando te hablo de mucho para dar, es de todas las potencialidades que tienen. Ser eficiente, llegar puntuales, mira, demuestran que cuando hacen algo, no solamente con síndrome de Down, con cualquier tipo de discapacidad que es tan diversa, ¿no? Por ejemplo, el BID habla de un 15% de toda la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, es un número bien significativo y que va creciendo cada día. Entonces, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a la diversidad, a la diferencia. Y hemos detectado, Gladys, en Buena Voluntad, que cuando los grupos son totalmente diversos, es donde más se aprende, donde más se crece. Entonces, yo invito a las empresas a contratar personal totalmente distinto, porque les va a dar un toque de cambio, de ver otras cosas que no veíamos, de ampliar un poco nuestro espectro de trabajadores, porque si tenemos siempre los mismos perfiles, vamos a tener los mismos resultados. Y yo creo que parte del cambio del mundo a nivel de inclusión es que tenemos que todos adaptarnos a la diversidad, a respetarnos mutuamente, a que pueda existir una diputada, pero yo no la veo a ella como la diputada con discapacidad, sino veo una diputada que ha trabajado socialmente, que va a dignificar los derechos de las personas con discapacidad. El tema de ser tratados como niños es un paradigma de la población que tenemos que trabajarlo, porque no son niños, son adultos, y tenemos que empezarlos a verlos como adultos y ver a la gente desde sus capacidades, no desde las limitaciones. Sus potencialidades, exactamente. Te agradezco mucho que hayas compartido tu punto de vista. Además, bueno, ya con una larga trayectoria y experiencia en estos temas, Carolyn Ruiz, directora ejecutiva. Muchísimas gracias, Gladys. Para nosotros un honor. Además, este año cumpliendo 60 años la institución, en agosto cumplimos 60 años, cambiando la vida de jóvenes con discapacidad para que sean productivos para el trabajo. Muchas gracias, Carolyn, directora ejecutiva de la Asociación Civil de Buena Voluntad, experta en capacitar en el ámbito laboral a personas con discapacidad, y hoy con ella abordando, revisando esto, que por supuesto ha sido noticias, la primera diputada con síndrome de Down en España. Hemos estado hablando de Mar Galcerán. Pueden buscar este artículo del país.com, donde bueno, ya explican mejor todo lo que ha sido pues parte de la formación de Galcerán, de Mar, y esta experiencia que recién está empezando a vivir. Vamos a escuchar música y en unos minutos regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3.